oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En la ocasión de hoy, en el programa de hoy, nos vamos a trasladar hasta Buenos Aires para hablar con Diana Sperling. ¿Qué tal? Hola. Diana Sperling es colaboradora del mensuario Identidad, está en Buenos Aires, es filósofa, es escritora y es docente también, con numerosos artículos publicados tanto en medios argentinos como en otros lugares. También ha publicado varios libros, pero hoy no vamos a hablar de ningún libro ni de ningún artículo, al menos por ahora. Nos va a hablar de filiación y paternidad. Así es, buen día. Bueno, en realidad buena parte de esto está así desarrollado en el libro que estoy terminando de corregir para publicar, si Dios quiere, el año que viene. Así que lo que voy a comentar hoy, lo que voy a charlar o a tratar de explicar muy sintéticamente, tendrá allí su desarrollo más explícito y más amplio, porque es un tema verdaderamente complejo. ¿A qué me refiero con el concepto de filiación? Filiación es un término difícil de decir porque básicamente es una noción jurídica. No solamente se trata de ser hijos de, en un sentido biológico, sino que se trata de estar inscriptos como hijos, directamente al nivel de la ley, ¿no? Cuando uno tiene un hijo y va y lo anota, digamos, en el registro civil o en el organismo de cada país, lo está reconociendo como hijo y lo está incorporando como hijo, lo está nombrando como hijo en una cadena filiatoria. Recordemos que etimológicamente esto, digamos, en francés se puede verificar y viene del latín. Hijo e hilo son dos términos muy cercanos. Quiere decir que cuando hablamos de hijo, hablamos de un tejido, de un hilo, de una continuidad, de algo que al mismo tiempo se cose, ¿no? Es como una puntada, un hilván que va armando, digamos, una sucesión. Esa es la noción de filiación que a mí me interesa abordar, porque me parece, o lo que percibo en la actualidad, en los medios, en la opinión común, es que este término está como un poco diluido y casi puesto en el Museo de las Antigualias, ¿no? Porque la noción de filiación, desde muy antiguo, estoy hablando desde las fuentes bíblicas, pero también pasando por el derecho romano, y luego todas sus variantes y formaciones en la vida occidental, la noción de filiación está directamente vinculada a la idea de padre. Es decir, en primer lugar, a la sucesión de generaciones. ¿Qué quiere decir filiar? Filiar es inscribir al hijo como sucesor en una cadena sucesoria, es decir, darle un lugar en el tiempo, ¿no? En el tiempo de la sucesión, y a noticiarlo de que viene de otro. Los humanos no nos autoengendramos, no nos creamos a nosotros mismos, sino que somos hijos de. Personalmente creo que ahí hay un punto de divergencia entre las dos grandes primeras fuentes que han constituido y siguen constituyendo, diría yo, el pensamiento occidental. Y cuando digo pensamiento, no digo el pensar como algo separado de la vida real y concreta, más bien todo lo contrario, ¿no? Cuando digo pensamiento hablo de categorías de pensamiento, es decir, de cómo se organiza la vida de una comunidad, de una cultura, en base a determinadas nociones, las tengan conscientes o no, explícitas o no, pero cómo una cultura conciba, por ejemplo, la paternidad, la maternidad, el nacimiento de los hijos, etcétera, a eso lo llamo yo categorías de pensamiento.
esas categorías de pensamiento que van de la mano del lenguaje, como bien nos instruyó el gran lingüista Emil van Beniste. Esas categorías de pensamiento le van dando forma a la vida cotidiana y a cómo la gente vive sus propios avatares y sus propias circunstancias vitales según, como digo, estas categorías. Digo, a mi entender, nosotros que los occidentales que sentimos tanto orgullo de provenir de Grecia, de la democracia, de la filosofía y de la lógica, etcétera, nos chocamos en general con algún problema, y porque para los griegos la idea de venir de otro y por lo tanto de ser mortal era durísima, era muy difícil de aceptar. Los griegos míticamente suponían o aspiraban a ser nacidos de los dioses, provenir de los dioses, o bien de la tierra, que es lo mismo, ¿no? Esa es la idea de autoxonía, los hombres nacidos de la tierra. Esto está en todos los mitos griegos. Lo que más les costó aceptar, y esto está en todo Platón, por ejemplo, es la idea de que los humanos venimos de humanos, y por lo tanto venimos de mortales, y por lo tanto somos mortales, y por lo tanto nuestra vida tiene esa condición de existencia, digamos, ¿no? Y viniendo, señora Sterling, de humanos y viniendo de padres, no sé si el concepto de filiación del que nos habla lo limita al entorno familiar o también aborda todo otro entorno social, de amigos, de trabajo, o lo limita a la familia. No, no lo limita a la familia, lo sitúa en la familia en el sentido, digamos, uno puede también metafóricamente encontrarse filiado o filiarse. Por ejemplo, un escritor va a decir, bueno, a mí me influyó tal escritor, o un pensador puede decir, yo vengo de la escuela o de la corriente de tal, de Nietzsche o de Spinoza. Eso también son modos simbólicos de la filiación. Pero la filiación siempre es simbólica. Quiero decir, un padre puede no ser el padre biológico, ¿verdad? Todos conocemos muchísimos casos, pero hay una primera instancia que es el nacer como ser viviente, que es nacer de otro, de un otro que asume ese lugar de paternidad, sea o no sea el padre biológico. Puede ser a través de la adopción o a través de otras maneras de desempeñar una función de padre al interior de un núcleo familiar, sea cual fuere el modo que tenga esta familia. Pero esa es una primera instancia. Solo si hay esto, es decir, solo si el niño es reconocido como hijo de y puesto en lugar de hijo, podrá luego en su vida adulta, digamos, decir, bueno, yo soy descendiente de tales filósofos o de tales poetas o de tales artistas y demás, porque ya es una aplicación ampliada y metafórica de digamos, esta primera noción de filiación. Por ejemplo, Edipo no es filiado. Su padre lo manda a morir, lo manda a matar. Miren ustedes, pobre chico, digamos, tomándolo un poco humorísticamente, las vicisitudes por las que atravesó, porque no era reconocido como hijo, a tal punto que no sabía cuál era su lugar en la cadena sucesoria. Cuando Edipo vuelve a Tebas, sin saber que él es hijo de ese monarca muerto y de esa reina viuda, y se casa con su madre, que es la reina viuda, hay una confusión de lugares, digamos. Filiación es simplemente diferenciar lugares en la cadena sucesoria. Esta primera diferenciación que le da entrada en la historia al sujeto, en el lenguaje, en la ley, en la historia, es lo que va a permitir que después uno, adopte padres o se fabrique padres intelectuales, espirituales, como se suele decir, ¿sí?
Entonces, siempre lo que ocurre en la familia está inmediatamente atravesado por lo social, porque lo que ocurre en la familia no es un coto cerrado, inmune a la ley. ¿Sí? Los lugares sucesorios están distribuidos según la ley. Entonces, esto organiza la vida social, la vida política, la vida intelectual, cualquier aspecto de la vida de las personas, pero tiene su origen, digamos, su arraigo primero en ese lugar de ser hijos de. Y lo que me interesa es ese tema que comentó al principio, esa ruptura de la que hablaban, no sé si ruptura o más bien debilitación de esos lazos de esa filiación en la actualidad. Sí, yo decía que hay dos grandes troncos que se unen para forjar lo que después se va a llamar Occidente. Uno es, digamos, lo que viene de la raíz griega, de la que hablé recién, y otra es la bíblica, la hebrea. Personalmente yo entiendo y leo la Torá como un tratado sobre la filiación. Creo que los protagonistas, así como los protagonistas de la literatura griega, ya sea la épica, el mito, la tragedia, lo que fuera, son héroes, los protagonistas de la literatura hebrea fundante son padres e hijos y madres. Alrededor de esto, alrededor de la cuestión de ser hijo de, qué función cumple el padre, cómo la cumple, fallidamente, etcétera, no importa. Alrededor de esta cuestión que va a dar origen a la fuerte función de transmisión, ¿no? ¿Qué se transmite? Se transmite el pacto. Abraham es el primer padre, el primer patriarca. El nombre Abraham está fundado, digamos, en estas dos primeras letras, Ab, que quiere decir padre. De manera que su nombre mismo ya lo señala como padre. Entonces, a partir de ahí, cuando Dios hace el Dios como personaje literario en la Biblia, no estoy hablando de Dios en un sentido teológico, cuando Dios hace el pacto con Abraham para sacar de él sucesión de generaciones, le dice, serán incontables tus descendientes, pero a condición de que sigas esta ley, todas las leyes, digamos, bíblicas. Entonces, ahí tenemos algunos elementos que me parecen interesantes de destacar. Hay pacto con la ley, es decir, hay legalidad de la vida humana, y solo puede haber filiación en esos términos, dentro de esa cadena. Y cada padre debe prepararse para ubicar a su hijo en la sucesión, que es la transmisión del pacto, es decir, de la ley. Ahora bien, nosotros vivimos en una época, y tú lo sabes porque estamos todos en el mismo barco, sí, donde la ley parece ser mala palabra. Yo escucho permanentemente personajes más o menos famosos del mundo del espectáculo, de la moda, de lo que fuere, que de golpe se han convertido, parecen pensadores muy influyentes, diciendo cosas como, por ejemplo, nosotros no nos casamos porque no nos vamos a dejar presionar por las imposiciones de la sociedad, ¿no? Entonces, parecería ser que todo lo que tiene que ver con la ley, con cierta formalidad, con cierto ritualismo, con, digamos, los contratos, ¿no?, al interior de la sociedad, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es una presión ante la cual yo no me voy a inclinar porque yo soy libre, creyendo que la libertad es desentenderse de la ley. Bien, si nosotros vamos a ver la enorme cantidad ya casi masiva hoy en día que se difunde en los medios de actrices, actores, deportistas, cantantes, a lo que fuere, que tienen hijos, digamos, por fuera de pareja, más o menos establecida, que rechazan la idea de familia, etcétera, mujeres que deciden tener hijos solas, mujeres que están perfectamente en edad de
esperar, armar una pareja y tener hijos, digamos, pero deciden prescindir de la figura del padre con discursos del tipo no necesita padre, yo puedo todo. Esto está teniendo cada vez más preponderancia en la sociedad, y por supuesto que esto que se supone que es una liberación y un empoderamiento y todas estas palabras tan de moda, en realidad, sin saberlo, responden a un programa perfectamente interesado de laboratorios y corporaciones y organismos que hacen de esto un negocio fabuloso. El negocio de la fertilización asistida mueve miles de millones de dólares. Claro, entonces, hemos pasado de la referencia, ¿no? Hemos pasado de la referencia de la mitología griega de la que nos hablaba a los dioses del espectáculo televisivo. Sí, sí, pero además hay otra cosa. En realidad, no hay gran diferencia entre estas nuevas formaciones sociales, estas nuevas manifestaciones y la mitología griega, porque una madre que cree que puede tener hijos sola no es muy diferente a la idea mítica de las amazonas. Uh-huh. Por ejemplo, es decir, la mitología griega está llena de este tipo de figuras que están muy cercanas, por un lado la partenogénesis, es decir, tener hijos sin intercambio sexual, y por otro lado el autoengendramiento, están más o menos del mismo lado, es decir, son fantasías de omnipotencia. Esto es con lo que soñaban los griegos. Por eso digo que las fuentes bíblicas que muestran todo el tiempo la falta, la falla, la necesidad del otro, estas cuestiones, ¿sí? La finitud. Esto queda totalmente abolido, queda totalmente vencido en el discurso de la hipermodernidad por fantasías de omnipotencia que desconocen por completo en qué consiste la filiación. La filiación, mira, hay un pensador contemporáneo, un jurista francés, está muy mayor ya, pero brillante, se llama Pierre Legendre. Legendre dice, no es suficiente con producir carne humana, es necesario instituirla. Instituirla quiere decir hacerla entrar en la ley, es decir, hacerle saber su condición de ser finito, fallido, incompleto, que viene de otro. Esto es lo que la hipermodernidad está desconociendo, y por lo tanto está desconociendo el valor de la filiación, sin tomar en cuenta que los efectos subjetivos en las nuevas generaciones, chicos producidos a demanda, hijos fabricados a pedido, ¿no? El prêt-à-porter, digamos, de los hijos, esto va a tener, sin ninguna duda, graves efectos subjetivos, no solo en lo individual, sino en lo social y en lo legal. Bien, pues con ese análisis de Diana Sperling nos quedamos. No sé si quiere añadir algo más, porque se nos va acabando ya el tiempo. Bueno, no, simplemente agradecerles muchísimo este diálogo, y bueno, cuando esté mi libro publicado les mandaré un ejemplar y volveremos a conversar si quieren. Claro que sí, encantados. Esa sería mi última pregunta que quería hacerle, porque comenzaba diciendo que no hablaríamos de libros, pero sí lo hemos hecho, de este próximo libro, que no sé si nos puede adelantar el título que tendrá. No, por cábala no. Bueno, ya se van a enterar. Pues nos enteraremos de ello. Esperamos que todos nuestros oyentes estén atentos a este nuevo libro que publicará Diana Sperling y del que hemos hablado, o al menos hemos dado unas pequeñas notas de su contenido, de lo que tendrá sobre filiación y paternidad aquí en Identidad desde Uruguay. En esta ocasión hacemos la comunicación con Buenos Aires. Muchas gracias, Diana Sperling. Gracias a ustedes. Aprovechamos para recordarles la dirección web del Mensuario Identidad, mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Allí pueden encontrar más temas de su interés.